presidente. Siempre esperamos por el presidente. Vamos. Puñetero taboncito de las... Pues sí, pues como han dicho, a esta misma hora, bueno, lo primero, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A esta misma hora, bueno, como siempre, impuntual, el presidente Sánchez comparece para mentir a los españoles. La primera gran mentira es cuando dice que rinde cuentas. Rendir cuentas no solo es presentar un balance contable, que como todos ustedes saben, se puede manipular de mil y una maneras. Rendir cuentas, sobre todo, también y sobre todo, es asumir la responsabilidad. Y en esto el presidente Sánchez es campeón del mundo en evadir responsabilidades. Hablemos un rato de responsabilidades. La primera es la desprotección de los españoles con el reparto de la inmigración ilegal, la indefensión de nuestras fronteras marítimas, terrestres, aeroportuarias y el uso corrupto del dinero de los españoles para mantener organizaciones no gubernamentales en la órbita, además, de esos partidos de izquierda que trabajan para mantener el fabuloso negocio de la inmigración ilegal. Un fabuloso negocio para muy pocos y una ruina moral y económica para el conjunto de los españoles. Las tasas reales de criminalidad asociadas a la inmigración ilegal son escalofriantes. 3 apuntes les doy. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias pasaron de 18.000 en 2017 a más de 29.000 en 2024. Los delitos contra la libertad sexual han subido poco más de 11.500 a más de 21.000. Las agresiones sexuales con penetración han pasado en estos 7 años de 1.387 en 2017 a 5.206 en 2024. La primera responsabilidad de todo gobierno es garantizar la seguridad de los españoles. Ya nos puede decir el número 1 de la banda que la delincuencia baja, cuando la realidad es que las cifras de los peores crímenes asociados a un tipo de inmigración ilegal no dejan de subir. A ver, también es cierto que no esperábamos que digan ni la verdad, ni a nadie, un presidente que abandonó a los valencianos cuando no decretó la emergencia nacional en el terrible episodio de Gota Fría y regateó de una manera vergonzosa la movilización de las Fuerzas Armadas. Pero vamos al asunto económico y vamos a los datos reales que matan el relato triunfal de Pedro Sánchez. La realidad es que el poder adquisitivo de los españoles retrocede a toda marcha, como los trenes de Óscar Puente. El PIB per cápita se ha desplomado con respecto a la inmensa mayoría de los países de la OCDE. Les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, le podría poner el ejemplo de casi cualquier país. Pero miren, en 2008 nuestro PIB per cápita, como porcentaje del de Estados Unidos, representaba el 73%. Hoy ha caído hasta el 40%. El precio de los alimentos se ha duplicado desde 2002, pero la mitad de esa subida se ha producido desde 2021. Nuestro PIB per cápita mal, nuestra cesta de la compra disparada. Y encima la presión fiscal no para de crecer y los salarios no paran de menguar. Desde que llegó al Gobierno y hasta principios de 2025, Sánchez ha implementado un total de 93 subidas fiscales y de cotizaciones, y eso lo sufren todos los españoles, los pequeños y medianos empresarios y el conjunto de los trabajadores. Y encima no hay vivienda asequible, no hay vivienda social, solo 15 de cada 100 jóvenes menores de 35 años se ha emancipado. Con estas políticas del bipartidismo hemos pasado de ser un país de propietarios a un país de precarios sin casa. Sin casa, es decir, sin familia, sin perspectivas de futuro, sin natalidad y sin industria. Nuestra industria está en niveles de 1990 y ha perdido la mitad de su peso en el valor agregado bruto desde 1980, tras 45 años de bipartidismo. Estos son los datos de los que debería dar Pedro Sánchez y el resto de los gobiernos cuentas.
Cumpliendo, dicen. ¿Que cumpliendo con quién? Pero, en fin, eso sí, lo compensa regando con dinero a Marruecos. Privilegia las importaciones de productos marroquíes en contra del campo español, mientras el gobierno de Mohamed VI ejecuta su plan, un plan suyo, de estrangulamiento de la economía de las ciudades españolas en África con el cierre de las fronteras. Las exportaciones, otro ejemplo, de tomate español, están bajo mínimos. Y el bipartidismo que manda en Bruselas, con la complicidad de este gobierno y de sus políticas verdes, ha provocado que el sector del campo español haya perdido más de 67.000 puestos de trabajo desde 2017 a 2024. Y al final de este y otros muchos ejemplos que podríamos ponerles, la realidad es que los servicios públicos cada vez son más deficientes. Servicios públicos tensionados hasta el máximo por la inmigración ilegal y un desplome absoluto de inversiones en infraestructuras públicas. Hoy estamos en niveles de inversión inferiores a los del año 2000, cuando tenemos al menos 8 millones de personas más haciendo un uso intensivo de esas infraestructuras y de esos servicios sociales. ¿De qué se puede jactar el presidente Sánchez? ¿Cómo puede dedicar una hora, hora y media, lo que vaya a estar en esa especie de aló presidente? ¿De qué se puede jactar en ese tiempo? ¿De que la deuda española, por ejemplo, se incremente a un ritmo de 2 millones de euros cada 15 minutos? ¿200 millones de euros al día? ¿De verdad? ¿De qué se jacta? ¿Cuál es el grado de cumplimiento? Pues la verdad es que de haber aguantado, eso sí pues se puede jactar, de haber aguantado y seguir a Moncloa gracias a la inestimable colaboración del Partido Popular, cuando está cercado por la corrupción de su partido, de su gobierno y de su círculo familiar íntimo. A saber, a estas alturas ya lo sabemos, pero a saber por qué el Partido Popular no ha querido presentar una moción de censura. No sabemos si es que tiene algo que ver con que hayamos pasado de Montoro a Montero, pero el modus operandi del Ministerio de Hacienda parece ser, no lo decimos nosotros, lo dicen despachos de abogados de un reconocido prestigio que sigue exactamente en lo mismo. Bueno, los españoles saben perfectamente lo que nosotros proponemos. Una España nueva y decente, absolutamente decente. Vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y nosotros tendremos que rendir cuentas en un futuro. No tenga la menor duda de algo que pedimos: reducción normativa y eficiencia de la administración pública, una rebaja drástica y masiva de impuestos, una reducción radical de los gastos de la administración pública, una reindustrialización también radical de la economía española, una revolución también de la política energética y la defensa del sector agrícola como pilar estratégico. Defensa del sector agrícola frente a las imposiciones de Bruselas y frente a la competencia desleal de terceros países que no son de la Unión Europea. Por supuesto, nada de todo esto será posible si no tenemos unas fronteras seguras y si no estimulamos y apoyamos de una manera explícita a la prosperidad de la familia. Vivienda, vivienda y más vivienda para que España vuelva a ser un país de propietarios. Y siempre, todo con prioridad nacional. Eso es lo fundamental en estos momentos y va a ser lo fundamental. No es el gran debate, es el gran reto que tenemos por delante. Algún día Vox gobernará, créame, ese día llegará. También, como ha llegado también un acuerdo comercial con los Estados Unidos, del que nos hemos enterado hace unas horas. No conocemos los detalles, sería una imprudencia por mi parte empezar a desmenuzar ese acuerdo, pero sí que les diré algo. Nosotros pedimos en Vox que desde el primer día, desde el momento en que se anunciaron los primeros aranceles, la Unión Europea se sentara y negociara, de buena fe y de tú a tú con los Estados Unidos. ¿Qué hemos tenido durante todo este tiempo? Pues hemos tenido unos políticos en una carrera alocada por insultar al presidente Trump, por insultar a la administración estadounidense, por insultar directamente a los Estados Unidos. Esto no es bueno para una negociación. Nunca es bueno para una negociación sentarse con quien
con alguien al que has estado insultando durante meses. Ojalá nos hubieran hecho caso, ojalá también hubieran hecho caso al conjunto de los partidos patriotas que en toda Europa pedían exactamente lo mismo. Sentarnos, negociar, desde el primer minuto se ha sentado, hemos negociado por lo que parece tarde y ya llevábamos un peso enorme a nuestras espaldas, esa carrera alocada por el insulto, a ver quién insultaba más por cuestiones de réditos políticos internos. Bueno, eso no, ojalá nos hubieran hecho caso. Lo que sabemos a estas alturas es que el acuerdo es más beneficioso para los Estados Unidos que para la Unión Europea. Y eso es lo que pasa cuando uno comete terribles errores a priori en una negociación. Y en fin, como no quiero cometer más errores yo, y no voy a cometer ninguno, les voy a dejar a ustedes que me pregunten lo que deseen, también con lo mismo, ¿eh? Buena fe, nada de insultos, que así funcionamos mejor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Bien. Montse Mínguez, la portavoz de la formación socialista, pues ha sostenido que los datos económicos que son muy buenos y que el país está avanzando a nivel económico y que además es el país que es uno de los países que mejor funciona de la Unión Europea. Y además que Pedro Sánchez pues utiliza el BOE para el beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Quiero saber qué opina Vox sobre esto que ha dicho Montse Mínguez. Y también hoy mismo hemos conocido que Pedro Sánchez, en esa rueda de prensa que está haciendo ahora, pues ha afirmado que tenemos las calles más seguras del mundo, cuando hoy mismo hemos conocido que los datos de las violaciones han aumentado un 169% desde que gobierna Sánchez y que además el presupuesto de igualdad casi se ha triplicado. Ya. ¿Qué opina Vox sobre estas cuestiones? Bueno, pues que la señora portavoz lo que acaba de decir es una mentira como un piano de cola. La realidad no es esa. Los datos que puede sacar, yo he dicho que pueden sacar cualquier dato de tal, pero los datos reales, los que tenemos nosotros, los que ofrecemos a todos los españoles, que yo les animo, están todos en nuestra página web. Esos son los datos reales de la situación de España. No son esos, de ninguna de las maneras. Vender un relato triunfal de una España irreal, yo creo que es perder la conexión con los españoles, perder la conexión con la calle, perder la conexión con lo que los españoles vemos a diario. Vemos a diario en la cesta de la compra, vemos a diario en nuestras posibilidades para tener, aunque sea unas mínimas vacaciones en verano. Vemos que todo sube, todo subido. Ya les he dicho que el precio de los alimentos se ha duplicado, pero con especial virulencia desde 2021. Eso es lo que ve la gente cuando va a la compra. Lo que pasa es que hay gente, no sé si está aquejado por el famoso síndrome de la Moncloa o porque están untados de pasta hasta las trancas con sus casos de corrupción, que no ven la realidad, que no les importa, pero la realidad no es esa. Sobre los datos, yo tengo la misma percepción. O sea, las calles son más seguras. Para nada, pero para nada. Lo que hace el gobierno es meter todos los delitos y todas las faltas y todo lo meten en el mismo saco. Y dice, hemos descendido un X% en lo que es la criminalidad en España. No, les he dicho, hay delitos, especialmente los más graves, que crecen de una manera desproporcionadísima, cuando tendríamos que tener una España mucho más segura, mucho más decente. Eso es lo que a nosotros siempre nos ha parecido, lo que es la realidad. Es lo que ven los españoles, sí, pero es que es muy fácil, solamente vayan a Parla. Vayan a Parla. Pregúntenle a la gente, a los parleños, a ver cómo viven ellos el clima de inseguridad. Pregúntenle ustedes al anciano, al que golpearon, no en Torre Pacheco, en Parla. Pregúntenle ustedes a esa mujer a la que pisaron el cuello para robarle una cadena. Pregunten ustedes en Aranda de Duero. Pregunten ustedes en Torrevieja. Pregunten ustedes en Villaverde, en Usera. Pregunten ustedes en los barrios que más afecta un tipo de inmigración ilegal incompatible que está haciendo de la delincuencia su modo de vivir en España. No es verdad, no es verdad. Por desgracia, estamos poniendo en peligro. Vayan a Alcalá de Henares y pregunten a las mujeres de Alcalá de Henares
a nuestros compatriotas y también a los demás, a los inmigrantes también legales, cómo se sienten cuando no pueden ir solas por la calle, cuando tienen que ir acompañadas, cuando los padres, los abuelos, los hermanos, todo el mundo tiene que escoltar a las mujeres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto con unos presupuestos hinchadísimos, con un Ministerio de Igualdad inservible? ¿Cómo es posible que las mujeres en España tengan que ir escoltadas en nuestros propios barrios, en nuestros propios municipios? En España, escoltadas. No. En fin. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Quería hacerle un par de preguntas. Feijóo el otro día dijo en una entrevista, creo recordar, que proponía deportar también a inmigrantes regulares si cometen determinados delitos, dijo textualmente. Quería saber si este endurecimiento de la postura del PP respecto a la materia migratoria creen que puede facilitar acuerdos en el futuro, dado que es una de las líneas rojas que ustedes han trazado en las comunidades con ellos. Y luego, por otra parte, ya que es día de hacer balances, quería saber cómo va a trabajar Vox pues lo que resta de verano de cara al nuevo curso, qué perspectivas tienen de cara al nuevo curso y, sobre todo, lo van a iniciar con una cumbre con líderes internacionales. No sé si es un gesto que significa que van a reforzar también ese ámbito. Gracias. Pues le digo lo último, sobre lo último, reforzar el ámbito. Vamos, como reforcemos más, construimos un palacio. O sea, yo creo que Vox, de verdad, ha sido desde sus comienzos y además con el empuje de la eficacísima Fundación Disenso, hemos tejido una red de apoyos internacionales como no se había visto otra en la historia de España de un partido político. No se ha visto otra. Es esta cumbre de Patriots, del grupo de Partido Patriotas que preside Santiago Abascal en España. No es que reforcemos, es que la gente está deseando. Es que todos los españoles, los que vayan a estar en Vista Alegre, que ya animo a todo el mundo ahí porque ya sabemos cómo es de fantástico nuestros vivas, pero es que los demás líderes internacionales también están deseando venir a España. Porque saben perfectamente que España, que el triunfo de los patriotas pasa por también, el triunfo de los patriotas en toda Europa pasa porque de verdad los patriotas españoles consigamos llegar al gobierno, consigamos gobernar, ojalá en solitario. Eso me conecta con la primera parte de su pregunta, con el tema de Feijóo. Ellos dicen que quieren deportar a los inmigrantes irregulares que cometan determinados delitos. Bueno, es como poquita cosa, ¿no? O sea, los inmigrantes irregulares que cometan determinados delitos. Vamos a ser un poco más específicos. Nosotros proponemos que no entren, y deportar, por supuesto, a todos los inmigrantes ilegales. Y a los inmigrantes que estén aquí, que hayan regularizado su situación y que se dediquen a delinquir, hay que enseñarles la puerta de salida. O sea, creo que todavía nos separa un abismo con respecto a las políticas migratorias del Partido Popular, porque además ese Partido Popular, si no recuerdo mal, que ha apostado por esa regularización de 500.000 de inmigrantes que, según el presidente Sánchez, podrían ser 900.000 y podrían abrir la puerta después con reagrupaciones familiares a más de 1 millón de personas. Y eso no hemos visto que el Partido Popular se haya plantado. No vemos en el Partido Popular, vemos ese poquito que hace falta para disfrazarse, para ponerse por lo menos, sí, para disfrazarse de Vox. Ellos son buenos haciendo eso. Ya lo han hecho en alguna que otra elección, pero los españoles empiezan a sospechar que eso no es bastante. Aquí no hace falta disfrazarse de Vox, no hace falta disfrazarse de nadie. Cada uno que se disfrace, cada uno que sea como es, que vaya con su traje, y no que se ponga el del otro. Así que, pero lo veremos. Solamente un apunte más. La CDU alemana exactamente dijo lo mismo. Vamos a expulsar, vamos a ilegalizar, vamos a deportar, vamos a tal, hasta que llegó al gobierno y hasta que pactó con los socialistas. Y entonces dijo, bueno, de lo que dijimos, pero 24 horas, 24 horas dijo, no, bueno, de eso nada, por cierto, no, eso que dijimos, otra cosa. Pues eso nos tememos, considerando que el Partido Popular es solamente una extensión de la CDU, eso es lo que nos tememos que vaya a ocurrir y en ese caso, desde luego, no contarán con nosotros, no.
ni de broma. ¿Alguna pregunta más? ¿He contestado a la pregunta que me quería hacer, doña Belén? ¿Ya he contestado? Sí. Pues muchísimas gracias. Les deseo a todos un feliz verano. Por cierto, hablando de veranos, nuestros portavoces nacionales no descansan. O sea, nos tomaremos algunos días, estamos permanentemente de guardia. Es decir, nosotros no, cada uno donde esté, pero tenemos un calendario de guardias de nuestros portavoces nacionales. Siempre va a haber alguien que dé respuesta a todo lo que pase, lo que pueda ocurrir en España, que seguro que será, considerando quién nos gobierna, malo. Así que estaremos siempre pendientes y nuestros teléfonos seguirán activos. Da igual en qué montaña estemos, en qué playa lejana, bueno, lejana, si es que tampoco no hay mucho dinero para nada, así que como estemos al lado, nuestros teléfonos están activos para que nos hagan cualquier tipo de pregunta. Antes de publicar cualquier cosa que no sea verdad, ya saben ustedes que soy muy pesado, pregúntenos. Muchísimas gracias a todos, que pasen un feliz verano.